Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por haber venido a estar aquí, ¿no? En esta jornada tan interesante que organizan pues, Son Digital, ¿no? y el Colegio de Informática, ¿no? y SACA Valencia. Bienvenido, Alejandro, don Alejandro Blasco, baje la amistad y la cercanía. Muchas gracias por contar con el CEU para organizar este evento. Y, por supuesto, pues también muchas gracias, Alejandro, Alex, para mí, por también traer a ISACA para organizar este evento aquí en Palacio de Colomina. Bueno, yo simplemente quería darles la bienvenida a esta sede que tenemos aquí en el centro de Valencia, esta sede tan fantástica y maravillosa, en este palacio que llamamos Palacio de Colomina, que es la sede que tiene la Universidad CEU Cardenal Herrera, aquí en el centro, donde impartimos pues, bueno, programas de máster, eventos culturales, ¿no? como este, charlas técnicas, profesionales y eventos tan interesantes de organizaciones tan importantes, ¿no? como estas. Y para hablar de un tema tan interesante como es la ciberseguridad. Bueno, simplemente espero que la jornada pues, sea muy interesante, como siempre. Yo, como soy profesor, vengo hoy... Yo tengo dos tareas, ¿no? Básicamente, que son la de aprender, ¿no? y enseñar lo aprendido, y hoy vengo a aprender. Así que vamos a aprender un montón de cosas y bueno, daros las gracias por contar con el CEU. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Nosotros principalmente estamos allí en Moncada, entre Moncada y Alfara, y os invito también a venir allí porque tenemos unas instalaciones fantásticas ahora, muchos edificios nuevos, un paraninfo increíble y a ver si os animáis a venir allí, que estamos a 10 minutos solo de Valencia. O sea que estamos muy cerquita, muy cerquita. Bueno, pues doy paso a Alejandro, gracias. Bueno, no quiero olvidarme de dar las gracias también a los ponentes, ¿vale? Por dedicar pues un poquito, bueno, por dedicar su tiempo, ¿no? A preparar y venir aquí a contarnos cosas tan interesantes. Gracias a todos ustedes por venir a la charla y, por supuesto, gracias a mis compañeros del CEU. Ahí está Ángel, que es transparente y que hace que todo funcione a la perfección, así como siempre. Es lo fácil de este edificio. Gracias. Pues nada, Alejandro, te doy paso para que tú ya inaugures un poquito. Pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo encuentro profesional de Son Digitals que organizamos en esta ocasión con ISACA Valencia. Esta es una iniciativa subvencionada por Valencia Activa, Valencia Tech City y el propio Ayuntamiento de Valencia. Os informamos también que la sesión va a ser grabada y se pondrán los contenidos a disposición de todos en el canal, los respectivos canales de YouTube de ambas organizaciones. Bueno, yo soy Alejandro Blasco, presido la Asociación de Tecnologías de la Información de la Comunidad Valenciana y el Colegio de Ingeniería Informática también de la Comunidad Valenciana. Quería, en primer lugar, pues agradecer, como no puede ser de otra forma, al CEU la cesión de este espacio y la presentación que has hecho, Juan. Como ya muchos conocéis, Son Digitals es una iniciativa que nace a finales del 19, liderada por los dos colegios de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana, los ingenieros superiores y los grados, con el objetivo de ser una entidad referente en el sector de las tecnologías de información de la comunidad, impulsar la colaboración con terceros, como puede ser este caso, dar visibilidad al sector y crear un espacio que permita a las nuevas generaciones y perfiles profesionales, en línea con las nuevas realidades y necesidades de la sociedad, que se agrupen bajo este mando, ¿no? O bajo este escenario. No hay duda que las tecnologías de la información son el principal acelerador de la innovación en nuestros días y están inmersas en un cambio constante que genera grandes retos y oportunidades profesionales. Necesitamos, por tanto, a nuestro juicio, hacer frente a esta realidad que nos exige colaborar más, ser más abiertos y coordinar un colectivo profesional más diverso en cuanto a titulaciones y especialidades. Si compartís estas premisas o esta visión, tenéis todas las puertas abiertas. Esta tarde os presentamos esta nueva actividad, enmarcada en lo que llamamos nosotros encuentros profesionales, Son Digitals, y como decía, organizada con nuestros amigos ya históricos, ¿no? Con los que hemos hecho ya muchas cosas de ISACA Valencia, que nos unen lazos estrechos desde hace tiempo, y más en un área de común interés, como puede ser de la ciberseguridad, ¿no? y con motivo del Día Internacional de la Seguridad de la Información.
Y para no enrollarme demasiado, hoy hablaremos de tendencias de ciberataques, de delitos electrónicos, desinformación y ciberguerra, así como mecanismos de prevención que se están desarrollando para luchar contra las crecientes amenazas a las que nos enfrentamos en un mundo cada vez más digital y conectado. A todos vosotros, daros las gracias por asistir presencialmente a este encuentro. Confío, al igual que mis compañeros, que lo podamos disfrutar todos. Y os dejo con Alejandro, que hará la introducción y la presentación de la jornada. Gracias. Vale, ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos. Lo primero, agradecer de nuevo a Juan en nombre de como representante de la universidad por ceder este espacio. Bueno, ya nos sentimos como en casa, llevamos mucho tiempo haciendo eventos en este marco y la verdad es que es fabuloso. Por supuesto, agradecer al colegio la colaboración en llamarnos para participar en este evento. Y bueno, la verdad es que habéis dicho ya casi todo, pero bueno, me gustaría, no voy a introducir lo que es la ISACA, creo que ya nos conocéis, pero bueno, me gustaría hablar un poquito de lo que es la ciberseguridad, no qué es, sino la importancia que tiene, que ya creo que es obvio para todos, pero bueno, es el día en el que celebramos este Día de la Seguridad de la Información, pues tenemos que recordarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, la transformación digital es algo ineludible, ¿no? Pero no podemos llegar a un puerto si no somos capaces de asegurar los servicios que proveemos, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que tenemos que ser capaces de transmitir un concepto más amplio que es la confianza digital, ¿no? Todos sabemos también que nos enfrentamos cada vez a un número cada vez más grande de ciberataques. Sabemos que, leí recientemente, que el cibercrimen ya mueve más dinero que el tráfico de armas, drogas y personas juntos. O sea, es un negocio muy lucrativo y es a lo que nos enfrentamos. Según calculan los expertos, ha alcanzado un valor global cercano al 1,5% del PIB mundial. O sea, es algo muy preocupante. Y por no hablar de cualquier tipo de ataque a infraestructuras críticas, las consecuencias podrían ser gravísimas, no solo a nivel material, sino personal y medioambiental. Entonces, bueno, es importante remarcar que cualquiera podemos ser objetivo, las empresas pequeñas son objetivo también de los ciberataques. De hecho, son los más vulnerables, puesto que disponen de menos recursos para invertir en ciberseguridad y en formación para sus empleados, pero tenemos que hacer que esto cambie. Tenemos que ver la ciberseguridad no solo como un gasto, sino como una ventaja competitiva, porque es cierto que las empresas que no sean capaces de ofrecer esos servicios y con esa confianza digital, pues no van a sobrevivir en este entorno. Y bueno, aquí es donde entramos nosotros, ISACA, pues que pensamos que organizaciones como la nuestra pues desempeñan un papel fundamental, ¿no? Como fuente de conocimiento, promoviendo las mejores prácticas, los frameworks para gobierno de TI, auditoría y seguridad, también para gestión de riesgos y ciberseguridad, en definitiva, ¿no? Y ofreciendo formación también para los profesionales, como todos conocéis, las certificaciones como CISA, CISM, CERRIST, HATE, que bueno, son reconocidas a nivel mundial y validan los conocimientos y las competencias de estos profesionales en estos campos, ¿no? Y bueno, no quiero enrollarme más, paso a presentar ya al primer ponente de la tarde. Espero que disfrutéis todos de esta jornada y bueno, como os decía, presento al Teniente Coronel Francisco Fernández. Es el jefe de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación. Esta unidad se encuentra en la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Las actividades de esta unidad comprenden las relativas a la ciberseguridad de los sistemas propios, el análisis de grandes volúmenes de datos y la producción de inteligencia policial operativa. Ha desempeñado diversos destinos, desde seguridad ciudadana hasta oficial de operaciones para investigaciones antiterroristas y contra crimen organizado. Cuenta con el curso superior de especialistas en información, el curso superior de policía judicial y el curso de especialistas fiscales investigadores. Además, es diplomado superior en inteligencia militar por el CSD. Ha realizado numerosos cursos de formación en TIC en diversos centros de formación, como el de Telefónica. Con el CCN ha realizado el curso de gestión de seguridad de las tecnologías de información y comunicación
el curso STIC, Esquema Nacional de Seguridad, y el curso de especialidades criptológicas. En cuanto a formación académica, cuenta con el grado de Administración de Empresas por la UPC, el máster universitario en Seguridad por la UNED, máster universitario en Estudios sobre Terrorismo por la UNIR y el máster universitario en Análisis de Inteligencia y Ciberinteligencia por la Universidad Nebrija. Y sin más, le doy la palabra. Sí, sigo con este. Así no perdemos tiempo porque está tasado. Como estaba diciendo, es una labor muy importante que hacemos desde Guardia Civil, hablar sobre todo el auditorio que tenemos hoy aquí, empresas tecnológicas, organismos de la administración pública, de lo que es la concienciación en ciberseguridad, puesto que cuanto mayor concienciación tengamos, menos ciberdelitos se cometerán, porque vosotros estaréis más preparados. Aún así, la presentación de hoy, ¿cómo la he intentado enfocar? Mi objetivo principal no es hablar de qué se trata un malware, de qué se tratan los botnets, cómo funciona un ransomware, no. Eso quizás vosotros, que estéis aquí, muchos estéis preparados técnicamente mejor que yo. Mi principal objetivo es ver, primero, cómo está el panorama desde el punto de vista basado en nuestra experiencia y, sobre todo, tocaré algo de legislación para que se entienda que lo que se hace en la red al final tiene sus consecuencias. Nosotros como Guardia Civil siempre nos dedicamos a buscar la autoría del crimen, ¿no? Pero en el tema del ciberdelito sabéis que buscar una auditoría casi siempre es imposible, nunca vas a encontrar el autor, como el autor de ese delito. Lo que vas a encontrar sobre todo es qué tácticas, técnicas y procedimientos se han empleado para ese tipo de ciberdelito. Pues, entrando ya en faena, como dicen en mi tierra, este es el índice de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué pongo conceptos? Porque algunos de esos conceptos están definidos en ciertas fuentes y otros conceptos se basan en la experiencia. ¿Y por qué pongo conceptos? Porque creo que es muy importante hablar de lo que nosotros denominamos unidad de doctrina en cuanto a la ciberseguridad, que en eso, el mundo académico, sois expertos en unidad de doctrina. Vamos a hacer una cierta aproximación conceptual de las ciberamenazas a un nivel muy general y luego trataremos de definir y ver un poco cómo está el panorama nacional e internacional con respecto a todos esos escenarios y conceptos. Y luego me pasa en numerosas ocasiones que empezamos a hablar de una serie de conceptos, de hechos, de situaciones, y alguien dice, no, a mí la ciberseguridad me afecta solo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque yo tengo ordenador securizado, mi empresa tiene lo que es el bastionado y lo que es la red perimetral muy bien asegurada y nunca me han hecho ningún ciberataque, mi sistema es resiliente y no tengo ningún problema. Bueno, pero las empresas se basan en el principal esfuerzo que tienen, que son ¿quién? Las personas. La ciberseguridad, las personas. Y si bajamos a nivel individual, ¿a quién a nivel individual no le ha tocado algo de lo que tenemos aquí? Y por mucho que pensemos que estamos preparados a nivel empresarial, a nivel individual, si alguien está detrás de nosotros o de nuestra empresa y quiere hacernos un ciberataque para obtener algún tipo de información, os aseguro que lo va a conseguir. Y va a empezar, ¿por quién? Por los individuos. En cuanto a las ciberamenazas ya denominadas del siglo XXI, bueno, podemos hacer desde el punto de vista nuestro en Guardia Civil esas 5 categorías, que después explicaré, como ha aparecido en la agenda a continuación, más detenidamente. ¿De qué se trata en este ámbito de hoy? De esas 5 categorías, sobre todo. ¿Por qué se cometen ese tipo de ciberdelitos? ¿Qué interés hay detrás? ¿Dinero puede pensar alguno? ¿Un interés empresarial de poder robarle a una empresa estratégica sus desarrollos para que yo pueda implementarlos a coste cero o con un mayor retorno de inversión? ¿Qué técnicas se emplean? ¿Siempre emplea todo el mundo las mismas técnicas? ¿Es lo mismo emplear un tipo de ataque dirigido a cierta empresa estratégica que se dedica, por ejemplo, a la distribución de suministro eléctrico aquí en Valencia, que el que voy a emplear a la que se encarga de la distribución de suministro de agua, por ejemplo?
qué tipo de acciones se persiguen, por qué se hacen las cosas. Hay una serie de situaciones que esto a lo mejor estoy acostumbrado a escucharlo en el ámbito de defensa y sobre todo en el último año y algo más, año y medio que tenemos con la guerra de Ucrania. Seguro que los medios de comunicación habéis escuchado el tema de amenaza híbrida, guerra híbrida, zona gris del conflicto. Bueno, eso entraremos en la parte final de la presentación, pero esto es para que sepamos que detrás de cada ciberataque o ciberacción hay algo más que no siempre es el dinero. Los cines negros. Todos sabemos lo que es un cine negro. Un evento de cine negro es un evento que nadie pensaba que podía ocurrir, que es disruptivo, pero que luego cuando ocurre todo el mundo piensa, ah, claro, se podía haber visto venir, era normal que pasara esto. Bueno, pues si era normal y no nadie lo vio venir, no sería tan normal, ¿no? Pues en ciberseguridad estamos hartos, en Guardia Civil y en el resto de fuerzas de seguridad y defensa, de ver los cines negros. Con lo cual, todo esto tomado en conjunto, ¿qué tenemos? Una tormenta perfecta, contra la que hay que ser capaz de dirigir el timón de nuestra embarcación de la mejor manera posible. ¿Qué significa? ¿Que vamos a ser capaces de llegar a buen puerto? Si tomamos todas las medidas que están a nuestro alcance, seguramente sí. Pero hay cosas que se nos escaparán, siempre. Pero bueno, ¿cuál es la mejor situación? Estar preparado. Con lo cual, si somos conscientes de que las ciberamenazas del siglo XXI son complejas y empezamos a concienciarnos, ya tenemos mucho ganado. Hablando de agentes y objetivos, ¿qué os puedo contar de esos agentes y objetivos? Lo que hemos comentado. Del orden de quizá menor a mayor incidencia, no digo importancia, no, porque el hecho de que le roben a una empresa un desarrollo que ha hecho nuevo, que es novedoso, que es disruptivo en el mercado y que puede ser muy relevante, eso se llama ciberespionaje. Para una empresa es muy importante, para el resto de la población puede que no sea tanto. Pero os pongo un ejemplo, en el tema del ciberespionaje. Todos sabéis que aquí en España las fuerzas de seguridad nos encargamos de lo que se llama la inteligencia interior. El CNI trata también lo que es inteligencia interior e inteligencia exterior. Y ahora pregunto, aquí hay también representantes de empresas, ¿quién se encarga de la inteligencia económica en España? ¿Quién tiene bajo su responsabilidad esa inteligencia económica? El CNI. Ya sabéis que su legislación propia le da una serie de misiones entre las que está la inteligencia económica. Hay países en el resto de Europa, y también si hablamos de Australia, Estados Unidos, Canadá, que tienen un departamento de inteligencia interior exclusivo para desarrollar precisamente su inteligencia económica. ¿Y para qué? Pues precisamente tenemos un ejemplo claro aquí en España. Cuando se estaba construyendo el AVE de la Medina a la Meca, sabéis que Talgo estaba licitando. Al final, el contrato lo obtuvo Talgo. Sabéis que en esa licitación también estaban compitiendo empresas, por ejemplo, francesas. ¿Os acordáis de que hubo una filtración, de que hubo algún comentario por correo electrónico de algún directivo de Talgo que hizo sobre algún, vamos a decir, responsable dentro de esa licitación en Arabia Saudí? Se filtró a la prensa y eso le costó a Talgo tener que lavar su imagen. No sé si os acordáis de eso o no. ¿Quién le hizo esa filtración de los correos electrónicos? ¿Los rusos? ¿Los chinos? ¿O alguien que tenía especial interés en que esa empresa española no consiguiera el contrato? Ahí lo dejo. En cuanto a lo que es el cibercrimen como tal, bueno, hablamos de el fin lucrar, de obtener lucro, de obtener dinero, robo de tarjeta de crédito, credenciales para acceder al banco, movimientos de cuenta, en fin, al fin robar dinero, robar algo que tenga valor. Y no quiero decir solo dinero, propiedades, etcétera. ¿Quién hace todo eso? Pues bueno, puede ser, como pongo la transparencia, que lo haga el crimen organizado, puede ser que sea un crimen no tan organizado porque alguien con conocimientos técnicos de mucha profundidad puede llegar a hacer esas acciones, o puede ser que algunas organizaciones terroristas, por ejemplo las que se dedican a la yihad islámica, pues tengan financiación de ahí, ¿para qué? Para hacer sus acciones. En cuanto al hacktivismo, ya entraremos más adelante. ¿Cuál es el objetivo de los hackers? Los que son activistas en la red. A todos se nos ocurre Anonymous, No Name, que es un grupo de hackers rusos. Tratan de hacer algo usando las tecnologías TIC para conseguir un fin, que es el fin último que hacen estos hackers, que es colapsar una página web de una administración. ¿Ese es el fin último? ¿O el fin último es darse publicidad
darse relevancia y reclamar que están haciendo algo en favor de ciertas clases sociales o algo en favor de reclamar cualquier, vamos a decir, tipo de reivindicación, que podemos o no podemos entender. Y por último, algo que somos muy especialistas, tanto en Guardia Civil como en el resto de fuerzas de seguridad, es ciberterrorismo. Pero el ciberterrorismo, aquí entran figuras desde lo que es utilizar los medios TIC para hacer propaganda, autoadoctrinamiento, etcétera, de lo que es la propia mentalidad del terrorista yihadista, de que se quiere inmolar o que se está autoconvenciendo con una serie de vídeos a través de ciertos canales privados de que quiere cometer algún tipo de acción. O también, como veremos más adelante, un acto de ciberterrorismo puede ser el hecho de colapsar, como he dicho antes, la red eléctrica o simplemente a lo mejor el alumbrado del centro de Valencia. Fijaros lo que puede llegar a ocurrir. Con lo cual, solo nos queda uno. Y como he dicho antes, lo he introducido. ¿Qué pasa con el escenario que tenemos ahora de Ucrania, Rusia? ¿Qué pasa ahora con el escenario que tenemos en Oriente Medio? ¿Vosotros pensáis que las acciones que se están produciendo solo se reducen a hacer acciones sobre el terreno en Gaza? ¿O también hay detrás ataques a infraestructuras críticas de Israel que están haciendo ciertos gobiernos, como puede ser Irán? Con lo cual, no todo queda supeditado a las acciones sobre el terreno. Lo que llamamos nosotros dar el paso de lo ciber a lo físico. Y si alguien no lo ve, siempre pongo el mismo ejemplo. El primer virus del que tenemos, la primera ciberación que tenemos que pasó de lo ciber a lo físico fue el virus Stuxnet, que todo el mundo lo sabe, en las centrifugadoras para lo que es la tecnología para hacer bombas nucleares de Irán. Sabéis cómo no voy a hablar otra vez porque seguro que lo habéis escuchado cientos y cientos de veces. Eso fue, yo creo, un claro ejemplo de pasar de lo ciber a lo físico. Ser capaz mediante, otra vez, el escalón más débil, que era una persona que se introdujo un USB, se introdujo un virus en el que la centrifugadora giraba más de su capacidad, no saltaba la alarma, con lo cual todas se rompieron y se paró la capacidad nuclear de Irán. Bueno, pues eso puede ser ciberguerra, sí, desde nuestro punto de vista sí. Y si nos vamos al concepto de cibercriminalidad, recordamos la clasificación que hemos puesto antes. ¿Cibercriminalidad qué es exactamente? ¿Y de dónde sacamos el concepto de cibercriminalidad? Son esos tres escenarios. Hablamos de hacktivismo, ciberdelito y ciberterrorismo. ¿Y por qué nosotros decimos que son esas tres categorías? Pues porque lo dice nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad del 2019. Y ahí está la definición. Es decir, utilizar las TIC para obtener o para, según el Código Penal, atentar contra algún bien jurídico protegido. Esa es la definición más reducida, por así decirlo. Ahí la tenéis más desarrollada. No nos la inventamos. En esa Estrategia Nacional de Ciberseguridad siempre tengo el honor de decir que tuvieron en cuenta los actores, que son el Departamento de Seguridad Nacional, el resto de ministerios, tuvieron muy en cuenta lo que teníamos que decir las fuerzas y cuerpos de seguridad a la hora de aportar a esa estrategia todo lo que era nuestro punto de vista basado en la experiencia. Y fue un fruto, una colaboración muy, muy buena. En cuanto al ciberterrorismo, que quizás no sea tanto el objeto de esta charla, basada en la audiencia que conformáis vosotros, pero sí me interesa llamar la atención, porque ciberterrorismo, lo que se traduce de lo ciber a lo físico, que es alguien que por desgracia coge una furgoneta y atropella, o alguien que se autoadoctrina y coge un cuchillo y es capaz de salir y apuñalar a mucha gente en un paseo, clamando que lo hace por Alá, eso es ciberterrorismo. ¿Por qué? Porque ha utilizado todos los canales, que pueden ser abiertos o no, para autoadoctrinarse. Contra eso también tenemos que luchar las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y ojo, también tienen mucho que decir sobre eso las universidades y empresas tecnológicas, sí. En el momento que detectéis que hay algún elemento en vuestra organización que consuma algún tipo de este contenido, ya hay que poner un poco de alerta. Y con esto no estoy diciendo que estéis monitorizando permanentemente todo lo que es las comunicaciones de vuestros trabajadores o vuestros componentes, no. Simplemente estoy diciendo que todos en nuestra organización sabemos a la gente con la que trabajamos lo que le gusta y lo que no gusta y lo que no le gusta tanto. Y somos capaces de detectar en un momento dado cuando alguien tiene cierto consumo
de contenido digital de cierta tendencia. Y lo digo otra vez, pasa la experiencia, porque nos hemos encontrado empresas que han llegado a, vamos a decir, detectar alguna conducta muy extraña en algún integrante de su empresa que luego ha derivado en que se estaba autodoctrinando. Y estas acciones, como ponga ahí, ¿qué ventaja tienen? Muchas. Yo puedo hacer cualquier tipo de acción. Puedo estar consumiendo un contenido multimedia que se esté produciendo en Irán o se esté produciendo en Siria, aquí en España. Efectivamente, el beneficio que tenga esa acción puede ser muy grande, puesto que la rama social va a ser muy grande y el coste no supone nada, es una conexión a Internet. Y por supuesto, lo hemos comentado antes, seguridad, anonimato, es muy difícil llegar hasta el origen de quién ha lanzado ese contenido. ¿Qué pasa? Una desventaja que muchas veces, si se intenta hacer algo a través de la red, no se pasa a la parte física, sino que se queda a la parte ciber, como es, por ejemplo, ¿os acordáis de unas fotos que salieron hace tiempo en las que salían dos jóvenes con una bandera del Daesh y de fondo salía la Basílica del Virgen del Pilar diciendo que iban a conquistarla otra vez? Esa se pone en muchas presentaciones. ¿Eso es un acto de ciberterrorismo? No. ¿Pero es un acto de ciberpropaganda a favor de la yihad? Pues sí. ¿Puede derivar en algo más? Puede ser. Con lo cual, tiene falta de dramatismo en el público, pero sí puede derivar en algo más. Y simplemente, a ver, las presentaciones que veáis que tienen muchas líneas escritas, no es que esté yendo contra la docencia de decir que más de 5 líneas en una transparencia ya no es docente. No, es porque esto se va a quedar después y si alguien quiere y tiene la curiosidad de leerlo, ahí lo tiene. Solamente debo decir que en el año 2019, 2019 creo recordar, ¿no? Es que yo la ley no me la aprendo de memoria, voy al libro y las leo. En 2019 hubo un cambio de paradigma, ¿por qué? Porque se introdujo ya en una modificación del Código Penal en que ya sí se tipificaban ese tipo de conducta que tenían su relevancia en el mundo físico, si tenían su origen en el mundo ciber, si se tachaban ya como delitos de cibercrímenes, y en este caso, ciberterrorismo. Con lo cual, a modo de resumen hasta aquí, hay una cuestión que la visión nacional de ciberterrorismo, esa que también se puede llegar a reflejar en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Pues bueno, terrorismo, al fin y al cabo, lo que se trata del terrorismo general es de estos 4 puntos que pongo aquí: subvertir el orden constitucional, crear terror, desestabilizar un Estado, efectivamente. Pero ¿cuál es la experiencia que tenemos desde ya varios años y cientos de casos? He dicho cientos, no miles, cientos de casos que hemos visto de ciberterrorismo. Pues que hay un uso que es el más probable, que es el uso de las TIC para hacer esas conductas que he dicho de autodistorsionamiento, propaganda, etcétera. Pero luego hay otro uso que entraré a continuación, que es el uso de la tecnología como fin para lograr efectos de terror. ¿Eso es una amenaza emergente? ¿Se ha dado hasta ahora que tenga algún tipo de, vamos a decir, consecuencia grave el hecho de que hayan parado a alguna central nuclear o hayan cortado el suministro eléctrico o el suministro de agua potable a alguna población grande? No. ¿Se puede dar? Sí. Con lo cual, nosotros decimos que como medio apoyo instrumento se está dando ese uso de las TIC, y ya lo que hablaba antes, propaganda, publicidad, etcétera, captación. Esa es la hipótesis que nosotros decimos más probable. No olvidéis que Guardia Civil somos militares. Los militares siempre dicen hipótesis más probable, hipótesis más peligrosa. Eso es el credo de una organización militar, ¿no? ¿Y cuál es la hipótesis más probable, como he dicho? ¿Se ha dado? Pues sí, pongo un ejemplo. El manual de Tail, que es una distribución de Linux, pues ellos dicen a través de sus canales que aquel que quiera, en este caso fue un canal de Telegram, aquel que quiera, digamos, embeberse la yihad a través de las nuevas tecnologías, tenía este manual. En el caso de una VPN, si alguien llamado a la yihad no sabía configurar bien una VPN, aquí tenía unas instrucciones de cómo hacerlo. Y luego, en el tema de la yihad informativa, también hemos tenido experiencias. Tenemos ese boletín, Davik, que ya no está, ese ya se lo dejaron de hacer porque precisamente se le cerraron los servidores. El Global Islamic Media Front,
que ese también sigue teniendo bajo impacto y poca difusión, pero también está por ahí, el Haya Media Center, es decir, que los ciberterroristas, igual que cualquier cibercriminal o activista, no son tontos, son a veces muy inteligentes, y están muy especializados y han estudiado en las mejores universidades del mundo. Y fruto de lo que estoy diciendo, ya lo que es la Comisión Europea se dio cuenta ya en el año 2018 que todo esto que estoy hablando de propaganda, colgar en medios telemáticos, en canales, etcétera, contenido terrorista, era necesario retirarlo, sí. Con lo cual hay una instrucción que dice que se tiene que retirar y un estudio que se tiene que retirar lo más rápidamente posible. Paso sobre esto muy rápido porque quiero hacer incidencia en otros temas que hay más adelante, pero creo que tenía que decir esto. Y estamos trabajando, sí. Propaganda, lo que he hablado antes, la agencia Lamar, una operación desarrollada por parte nuestra contra Daesh, se pudo cerrar. Acabado esta parte, hemos hablado antes, también se habla de la introducción, protección de infraestructuras críticas. La definición de infraestructura crítica, digamos un poco más sencilla, infraestructura que es imprescindible para la vida normal, ¿vale? Luego la definición, vamos a decir, más académica, está aquí, en la ley. ¿Qué pasa? Que, bueno, tenemos muchísimas infraestructuras, tenemos organismos como la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que depende de ese Estado de Seguridad, tenemos a Policía y Guardia Civil, que estamos intentando canalizar todos los incidentes que se dan en esa infraestructura crítica, ser capaz de investigarlo, pues nos coordinamos, Guardia Civil y Policía Nacional, dependiendo de ciertos criterios de coordinación, quién lleva la investigación. No voy a decir nada porque aquí es de sobra conocido el CER de INCIBE, que está para las empresas, universidades, etcétera, administraciones públicas. Y sobre todo lo que comenté antes, está la hipótesis más peligrosa, de que haya algún tipo de ciberataque contra alguna de estas infraestructuras críticas. Esto lo pongo, en este caso, entiendo que vosotros lo tenéis muy conocido, pero el CCN-CER es el principal apoyo que tenemos, sobre todo, para poder estudiar tácticas, técnicas y procedimientos de esos ciberataques. También da apoyo a resto de administraciones públicas y entidades privadas también que vayan a pedir auxilio. Sobre todo tenemos colaboración con el resto de CER de comunidades autónomas. No se me olvida poner el de la Comunidad Valenciana, ¿no? Ahí está puesto. Bien, menos mal que no se me ha olvidado. Bueno, tenemos la red IRIS, tenemos el mando conjunto del ciberespacio ahora, es decir, ¿somos capaces en España de coordinarnos bien contra estas acciones? Sí. ¿Somos capaces de compartir información? Sí. ¿Se está compartiendo información? Sí. Indicador de compromiso, TTPs, etcétera. Sí, se está compartiendo. ¿Y esto por qué? Porque si alguna empresa, no importa la entidad que sea, no importa si es administración pública o si es privada, en el momento que tenga un ciberataque, si es capaz de compartir la información, la que pueda compartir, evidentemente, no información vital propia, ¿no? Que pueda compartir cómo ha sido ese ataque, qué tácticas han empleado, cómo se ha podido vulnerar la seguridad, qué consecuencias ha tenido, y se comparte a nivel global, el resto de instituciones van a estar preparadas contra ese ataque si todavía no ha sido atacada. Con lo cual, si la coordinación siempre ha sido muy importante y la colaboración, en el caso de la ciberseguridad, todavía más. Y recalco aquí, lo pongo grande, el INCIBE-CER, porque el INCIBE-CER ha sido en los últimos años, y también ha colaborado con Guardia Civil, una fuente muy importante de información a la hora de saber qué tipo de amenazas se estaban produciendo. Y nosotros, técnicamente, sabéis que se llama como modalities, la palabra en inglés muchas veces no me sale, communities no. Eso, que no me salía, eso. Al fin y al cabo se trata de trabajar juntos para obtener siempre la mejor información para estar lo mejor preparados posible. ¿Y esto que cuento es un cuento chino? No. Sabéis que en Estados Unidos hace algunos años hubo un periodo de, creo recordar, casi una semana en la que no hubo suministro eléctrico en la costa este, la parte de Nueva York y demás. ¿Alguno ha leído en alguna fuente de información que eso no fuera un ciberataque? ¿Ha leído que fue un ciberataque? Tampoco. ¿Han dicho algo? No.
¿Qué pasa? Y aquí sí que entro en el mundo, sobre todo, de lo que es las empresas que se dedican a infraestructura crítica. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? ¿En qué se basan los sistemas de mando y control de las grandes empresas que trabajan con infraestructura crítica? Los sistemas SCADA. ¿Cuántos años hace que los sistemas SCADA se están utilizando? ¿Alguno me lo sabe decir con exactitud? Yo creo que desde los años 60 más o menos, ¿no? Y algunos, ¿me he ido muy atrás? No, desde los años 60. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasó con la pandemia? Que nos dimos cuenta que esos sistemas SCADA, que estaban pesados para poder trabajar in situ y que eran buenos in situ, cuando nos dimos cuenta con la pandemia de que se podían abrir a través de Internet, es decir, a través de lo que es conectividad remota a los trabajadores que tenían permisos para hacerlo, pues también nos dimos cuenta que en ese momento los sistemas SCADA, que habían sido, ya sabéis, aislados, se convirtieron en ¿qué? En vulnerables. Por eso muchos hoy en día los expertos dicen, bueno, hablamos del Internet of Things, como los cacharritos que van a estar conectados con comunicaciones, por ejemplo, machine to machine, para que las máquinas sean autónomas. Pero ya también hablamos de la operatividad de las cosas, operation of things. ¿Qué pasa? Que esa operatividad que se está imponiendo gracias a las nuevas tecnologías es cada vez más vulnerable, sí. ¿Y quién tiene la responsabilidad? Pues nosotros, las organizaciones. ¿Por qué? Porque la hemos abierto fuera de ese núcleo aislado que era nuestra red interna. ¿Por qué? Porque queremos tener acceso desde fuera. A ver quién se atreve a decirle a un alto cargo de una organización, a un CEO, que no le va a dar acceso a su propio correo electrónico desde fuera. A ver quién le va a decir que para acceder a ciertas máquinas algún responsable no puede hacerlo de fuera, tiene que ir allí in situ para tocar el botón. Va a decir, ¿cómo? Con las herramientas que hay ahora no me dejas hacerlo desde mi casa si me apetece hacerlo a las 11 de la noche. Veo algunas caras en las que alguien se ha encontrado con esto, ¿no? Bueno, pues el tema es el siguiente. Ese es el escenario que tenemos hasta ahora. Vamos a pasar a otro, que es el hacktivismo. Y aquí sí que quiero hacer una pequeña reflexión después. ¿Por qué? Porque un hacktivista, alguien puede decir, es un luchador por la libertad. Bueno, todo el mundo es libre para decir sus ideas y poder publicitarlas a través de los canales de información, de los canales de redes sociales. Pero en el momento que alguien hace una acción que va más allá de decir su opinión o reclamar algún tipo de reivindicación, que puede tener una consecuencia para alguien, es decir, ir en contra de lo que llama el Código Penal un bien jurídico protegido, ya no es un activista. Puede ser que sea un hacktivista que ha cometido un delito. Y siempre le pongo el mismo ejemplo aquí veo mucha gente joven. Y siempre digo lo mismo a los jóvenes, que están empezando a jugar con algunas cosas, cuando ya saben, tienen cierto conocimiento, empiezan a decir, bueno, yo lo tomo como un reto, porque hacker hace poco nosotros lo veíamos como alguien que hacía retos, se ponía a hacer algo y decía, wow, lo he conseguido, pues lo voy a publicitar encima que lo he conseguido. Por ejemplo, como una vez nos encontramos uno, íbamos de paisano, como vamos ahora mi compañero y yo, y alguien fue capaz de decir que en un centro comercial de una gran ciudad, que no voy a decir el nombre, fue capaz de vencer los sistemas de seguridad de ese centro comercial y desde la sala en la que estábamos apagó durante 30 segundos el alumbrado de las 2 plantas de parking que había. Lo hizo, vamos, de pronto. Mira, sí, porque 30 segundos. Claro, nos quedamos muy orgullosos. La pregunta es, chaval, eres muy capaz, pero ¿tú te has dado cuenta que si en esos 30 segundos que apagas el alumbrado hay algún peatón y algún coche que en ese momento no lleva la luz encendida, no lo ve, la atropella y le hace algún tipo de lesión? Has pasado de ser alguien que sabe mucho de la técnica a cometer un delito, porque por tu culpa ha habido un delito de lesiones. Claro, el chaval se puso blanco. Le dije, el favor, ya que sabe mucho, no te pases al lado oscuro, quédate con la fuerza, quédate con nosotros, quédate con los buenos y emplea eso para las cosas buenas. Bueno, pues al final, hablamos de ciberactivismo. El ciberactivismo no es malo, el hacktivismo tampoco es malo, pero depende cómo se acabe utilizando. Si yo hago una campaña, como puede hacer Anonymous o puede hacer No Name, y digo,
que porque alguien, ya sea de cualquier tipo de administración pública o del sector público o de algún gobierno, ya sea estatal, de una comunidad autónoma, algún gobierno o gobierno local, haya hecho alguna declaración y a alguien no le ha caído bien esa declaración, y yo digo a todo el mundo, vamos a tumbar la página del Ayuntamiento de Mairena de Aljarafe, que está en Sevilla, por ejemplo, vamos a tumbarla. Y esa campaña se contagia y todo el mundo le hace un ataque de denegación de servicio. Y la página se cae. ¿Eso tiene algo más de trascendencia que el hecho de que los ciudadanos de ese ayuntamiento no van a poder hacer uso de esa página durante un tiempo? Pues no. Pero si resulta que yo estoy pendiente de hacer cualquier tipo de prestación, cualquier tipo de, vamos a decir, expediente con ese ayuntamiento, lo puedo hacer solo online, y resulta que esa página está aquí durante 5 horas y por lo que esa se me va a pasar el plazo, ¿me ocasiona un perjuicio a mí como ciudadano? Sí. Eso es lo que quiero decir, que muchas veces las reivindicaciones tienen sus consecuencias más allá de lo que parece. Bueno, y siempre tenemos que hablar del ecoterrorismo. El ecoterrorismo es algo que aquí en España, de momento, pues tiene cierta trascendencia, pero hay otros países, como puede ser el Reino Unido, en que hay, como pongo ahí, más de 3.000 asociaciones, y el ecoterrorismo ya está pasando a ser un hacktivismo, de hecho, violento. Simplemente llamo la atención. Esto es un pequeño cuadro que no lo hemos inventado nosotros. Veis ahí la fuente, la División Cibernética del FBI, en la que se muestra las distintas fronteras entre lo que se llama un activista que se mueve en lo que es el mundo legal todavía, un hacktivista que ya está rozando más lo criminal, y luego un extremista que ya efectivamente llega incluso a amenazar con sus actos la vida. Pasando al concepto de ciberdelito, bueno, pues el ciberdelito, esa definición la copié del diccionario, no es mía, pero bueno, el ciberdelito siempre se hace referencia a las acciones relativas a Internet o relacionadas con las nuevas tecnologías, que se hacen siempre mediante equipos informáticos o utilizando las redes. Esa estadística es del último informe de cibercriminalidad que ha sacado la Secretaría de Estado de Seguridad. Yo no me gusta nunca poner números en las presentaciones. ¿Qué podemos ver solo? La serie. ¿Qué está pasando? Que está incrementando. 2022, 16%. Ayer se comentaba en la jornada CCNSTIR que se está celebrando en Madrid, incluso hasta hoy, que a fecha del año 2023, 1 de cada 5 delitos que se denuncian se hacen a través de las nuevas tecnologías, es decir, que son ciberdelitos. 1 de cada 5 delitos es un ciberdelito. Pero la tendencia que se estaba viendo ya en lo que iba del año 2023, y si tomaban los matemáticos esas series progresivas que toman los matemáticos como modelo, se calculaba que en el 2025 podía llegar a estar ya a 1 de cada 4. Y bueno, simplemente para saber que estamos hablando de algo en concreto, pues bueno, todo eso es que todos sabemos, ¿vale? Todas esas son al cabo figuras que están tipificadas en el Código Penal, pero que se cometen basándose en las nuevas tecnologías. Y esto también es simplemente estadística, para que veamos la importancia. Y en ese queso que he puesto, el 80 y tantos %, fraude informático, pero fraude informático, ahí entra dentro todo lo que he hablado aquí. O sea que fraude informático entra pues hasta suplantación de identidad, revelación de secretos, etcétera. Y más estadísticas, lo único que quería poner con esta es el número de incidentes que había resuelto el CERT de INCIBE. Otra vez, no llamo la atención sobre los números son números, llamo la atención sobre la progresión, cada año está aumentando, cada vez más. Y hago una pregunta, ¿los que estáis aquí pensáis que todas las empresas, me da igual que sean públicas o que sean del sector privado, denuncian siempre cuando son objeto de un ciberataque? No. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante que es la propia reputación. El daño reputacional, la imagen corporativa. Y yo lo entiendo porque en Guardia Civil también tenemos una imagen corporativa a la que cuidar. Pero también lo digo, nosotros, las fuerzas de seguridad, trabajamos sobre lo que se conoce, es decir, sobre lo que se denuncia. Lo que no se denuncia no lo conocemos. Y desde aquí animo a todos a denunciar.
Ya sabemos que es difícil saber el último responsable, pero por lo menos cuanto más se denuncie, más sabremos, más tendremos información sobre esos procedimientos que se utilizan. Y simplemente veis el diagrama, está creciendo. Está creciendo. ¿Y qué pasa a nivel internacional? Porque he puesto datos de España. ¿Qué pasa a nivel internacional? Pues se está trabajando. Y he traído a colofón esta operación que se hizo con la coordinación de Europol. Participamos Guardia Civil, Gendarmería y más fuerzas, para que veáis, aquel que está pensando cuando yo he dicho, sí, este Guardia Civil nos dice que hay que denunciar, pero es muy fácil decirlo. Hay veces que ¿para qué voy a denunciar? Si me cuesta el trabajo de ir allí, me cuesta dinero, tiempo y no se va a conseguir nada. Bueno, pues a ver si se consigue. Este teléfono, ¿alguien de aquí del auditorio conocía este tipo de teléfono? Encrochat, ¿alguien lo conocía? Pues este teléfono lo único que se utilizaba era cifrado de extremo a extremo. Este teléfono era un Google Nexus, ¿tú te acuerdas, Manolo? ¿Alguien lo podría decir? Un Nexus, que hay una empresa que lo había modificado para que el cifrado fuera de extremo a extremo. ¿Quién lo utilizaba? Efectivamente puede haber gente que lo utilice con fines legales. ¿Por qué? Porque son muy celosos de su privacidad, de los secretos empresariales y no quiere que nadie le haga un ciberespionaje. Pero sobre todo, ¿quién lo utilizaba? Crimen organizado. Pues se hizo una operación y se pudo acceder a ese cifrado, con lo cual hubo muchos cibercriminales que se pudieron detener. Con lo cual, hay que denunciar. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos éxito. De ransomware no voy a hablar nada más que hay que pensar una cosa. La organización que sea objeto de un ransomware, que sepa que los ransomware de hace años sí, normalmente se pagaba y eran capaces de volver a desencriptarte el disco duro, tu información. Pregunto, ¿alguien conoce que algún ataque de los últimos ransomware haya sido capaz de volver a desencriptar el disco duro? ¿Qué es lo que hacen ahora? Directamente te lo encriptan y aunque pagues, ¿qué pasa? No tienes tu información. Pero sí que se consigue algo, que es que ya los que te han infectado con un ransomware ya parten de la base de que no se va a volver a desencriptar el disco duro. Pero sí te dicen, si me pagas, no publico los datos de tu empresa en los medios de comunicación, no redes sociales. ¿Y qué hacen muchas empresas? Pagan. ¿Y qué pasa? Aunque pague, ¿se publica? Ahí lo dejo. Y ya, como he comentado antes, hablamos de lo que es concepto de ciberespacio, que ya lo tenemos muy conocido, ciberguerra, ciberconflicto, guerra en la red, guerra inteligente. Bueno, lo dejo ahí para que lo veáis tranquilamente. Simplemente llamo la atención sobre lo que está pasando ahora en nuestro entorno. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Oriente Medio? Más allá de lo físico, como he dicho antes. Hay lo que se llama herramientas de ciberguerra, desinformación, ser capaz de hacer lo que se llama en el mundo de la defensa operaciones psicológicas, que eso no es nada más y nada menos que practicar lo que se llama una guerra híbrida, que como bien dicen mis compañeros de defensa, cuando tú tienes un conflicto tienes un Estado agresor, un Estado agredido. Vale, ya no hay Estado, vamos a decir parte agresora, parte agredida. Pero hay un momento en que no hay una declaración de guerra como tal, o no hay una invasión, como ha pasado con Rusia y Ucrania. Hay un sitio intermedio que se llama ni blanco ni negro, se llama zona gris. Y todo lo que se hace en esa zona gris se llama acciones de guerra híbrida. Entre ellas, ¿qué es lo que nos puede importar? Bueno, pues sobre todo, hay acciones que nos pueden importar a todos, acciones que le importan a la empresa, a la sociedad, a la gente, y cada una, hay que tener en cuenta que cada una de las acciones que nosotros podemos ver que no tienen en principio mucho calado, al fin y al cabo, de un granito se puede llegar a hacer una montaña. Y eso lo sabemos por la forma en que las redes sociales muchas veces empiezan a rebotar. Incluso nosotros mismos, cuando hay algo que leemos que está de acuerdo con nuestra ideología, ¿qué hacemos? Lo rebotamos. Bueno, pues también decimos una cosa que no lo digo yo, le dice alguien que es más sabio que yo, que para que alguien sea culto, tenga su propia personalidad, se necesitan años, no solo experiencia, conocimiento, leer, ser capaz de hacer lo que hacemos nosotros, los militares, lo que hacemos es muchas veces
para conocer y ser capaz de luchar contra tu oponente, ¿qué hacemos? Hay que conocerlo, hay que estudiarlo. Eso lleva mucho tiempo, pero siento decir que últimamente estamos viendo que con 5 minutos de lectura de redes sociales hay personas que se forman una opinión y ya se cree que incluso son expertos. Bueno, pues de eso se trata la desinformación. De tener mucho volumen, pero poca calidad. ¿Alguien de aquí ha leído la novela de George Orwell 1984? Que la recomiendo. ¿Os suenan los conceptos de neohistoria, neolenguaje, neohistoria? ¿Qué pasa con la neohistoria? Que lo decía alguien que sabía mucho de propaganda, que era una mentira repetida muchas veces que es una verdad. Bueno, pues cuidado. Esa infosicación, ese exceso de volumen, al final, que es de poca calidad, hace que nosotros cambiemos muchas veces nuestro punto de vista. Y fijaros si es importante la desinformación que ya se tiene en cuenta, en este caso en el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad del año 2021. En el 2021 ya se tomó muy en serio por parte del Ministerio del Interior. Bueno, la definición la he dejado ahí, todo el mundo sabe lo que es, información verificable, que es falsa o engañosa, y pregunto, ¿eso es un delito? ¿Es un delito que yo diga que Valencia, no sé, no voy a decir nada porque luego esto se graba, cualquier tipo de aberración histórica, ¿eso es un delito? No. ¿Puede llegar a mover una conducta social que al final se crea que lo que yo he dicho es verdad? Sí. ¿Y eso es un delito? No. Pero desinformación. ¿Eso al fin y al cabo es un agravio, un perjuicio para la sociedad en general? ¿Qué pensáis? Sí. Con lo cual yo siempre digo lo mismo, hay que ser críticos, hay que leer las cosas varias veces, hay que ser cultos, hay que leer mucho, leer. Y bueno, incluso tenemos una alineación en el plan estratégico, de ese plan estratégico del año 2021, y ya digo, lo dejo aquí como referencia, como bibliografía. El secretario de la ONU también habla de ciberguerra, dentro de ciberguerra de desinformación. Hablamos también del tema de lo que hemos hablado antes de la acción de hackers, de los hacktivistas. Y aquí tengo ejemplos de todo, de los que son prorrusos y los que van a favor de Ucrania. Y hago una pregunta. Este hombre que hasta esa fecha tenía su base en Barcelona, yo pregunto, ¿alguien de aquí del auditorio puede sentirse más identificado con la causa de Ucrania? Y dice, este señor que defiende a Ucrania va a hacer acciones de ciberataques contra infraestructuras críticas de Rusia. Y se puede pensar, bien, es de lo de mi ideología, porque Ucrania ha sido invadida, ha sido agredida. Pero bueno, mirámonos desde el punto contrario. Los que están en Rusia, que saben que la mayor parte de los españoles estamos en contra de esa guerra y se dedican a atacar infraestructuras críticas de aquí de España. Está haciendo lo mismo que el anterior señor. ¿Legitimamos a uno, al otro no? ¿No legitimamos a ninguno? Yo ahí lo dejo. Para mí, los dos son iguales de cibercriminales, porque están haciendo acciones que tienen su repercusión sobre algún bien jurídico protegido. Bueno, ya, por supuesto, estadística de España a fecha de 2016, porque es la más atractiva que he encontrado y la más, vamos a decir, gráfica. Esos son los actores que tenemos ahora mismo que pueden estar actuando aquí en España con ciberataques. ¿Quiere decir que esos ciberataques son contra infraestructuras críticas? No. Muchas veces son contra empresas estratégicas. Lo pongo, a fecha de 2019, este artículo me pareció muy interesante, 3 de cada 4 empresas habían sufrido un ciberataque. ¿Para qué? Para robar talento, robar desarrollo, robar conocimiento. Y ejemplo de ciberataques, lo del SEPE, todos nos acordamos. ¿Esto quién lo hizo? ¿Se sabe? ¿Quién lo hizo? ¿Fue un perjuicio grande? Sí. Lo del INE, también en el 2021, todos nos acordamos. ¿Quién lo hizo? No lo sabemos. Lo mismo. Aquí sí se sabe que por esas tácticas y técnicas y procedimientos que se comparten, hay un grupo de hackers que se llama Zeppelin, al que se le atribuye la acción. Y habla de coordinación. Bueno, pues aquí están todos los actores con los que estamos coordinados, estamos colaborando a nivel nacional, a nivel internacional. Y bueno, simplemente es para que veáis que aquí en España los garantes del ciberespacio, que tienen su traducción al mundo físico,
fuerzas y cuerpos de seguridad, el CNI, etcétera, mando conjunto, defensa, porque estamos trabajando todos los días. No se nos ve, pero estamos trabajando todos los días. Y, por supuesto, alguien me dice, bueno, siempre tienes una conferencia, pero nunca habla de medidas preventivas. Bueno, las medidas preventivas son muchas, todas las sabemos, no las voy a enumerar, se quedan aquí como bibliografía. Y al final, a modo de resumen, son medidas que todo el mundo puede tener, incluso no solo en su ordenador o en su móvil, sino también en su red, pero al fin y al cabo, no he puesto la conclusión, pero la conclusión sería tener sentido común. Pero es que eso tampoco vale, porque como te quieren hacer un ataque dirigido a ti, que eres importante en tu organización, hay una cosa que se llama ingeniería social. Te van a estudiar y por una o por dos o por tres veces no te la van a colar. Pero el día que estés más bajo o menos atento, te la pueden colar. Nadie está libre. Y como conclusiones, yo destaco el ciberterrorismo y el hacktivismo como un potenciales desestabilizadores ¿de qué? De la sociedad, de las administraciones, de las organizaciones. ¿En base a qué? Pues a que todos estamos hablando de que las TIC están teniendo un crecimiento constante. Ya hablamos no del 5G, sabéis que ya se habló a partir del anterior Mobile World Congress en Barcelona del 6G. Ya hablamos de más tecnología. Ya incluso tenemos capacidad de hacer predicciones, sí, pero cada vez es más difícil hacer una predicción de cómo van a actuar esos cibercriminales. ¿Por qué? Porque cada vez tienen más y más especialización. Y cada vez más veremos lo que he dicho antes, cines negros. Y alguien decía, bueno, pues te podemos hacer lo que se llama acciones de falsa bandera, que es, como he dicho antes, no sabemos a quién atribuir ciertas acciones por esa dificultad, pero a veces pueden ser acciones de falsa bandera. Yo puedo hacerme pasar o podemos detectar que alguien ha sido un hacker prorruso, pero a lo mejor es algún gobierno occidental que quiere perjudicar la imagen de España para que vengan menos turistas y que esos turistas se vayan a otro país. No sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Y bueno, de la infraestructura crítica ya me ha hablado suficiente, son potenciales objetivos que son muy, muy peligrosos es muy peligroso el hecho de que se pueda hacer algo con repercusión en el momento en que se tenga algún tipo de acción que logre tener éxito en esa infraestructura crítica. Y nada más, muchas gracias por la atención, creo que me he pasado lo menos posible. Y por supuesto, si alguien tiene preguntas, estoy encantado de responderlas. Si no las sé, las buscaré la información y la responderé. Y luego, después, más adelante, en el cóctel, creo que también tenemos una oportunidad. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Teniente Coronel, por su disertación, pero hay una cosa que me sorprende bastante y es casi todos los ejemplos de los fracasos y los fallos y las recomendaciones están en base a empresa privada, cuando resulta que los organismos, por ejemplo el CNN, saca precisamente la normativa ENS aplicada a la administración pública. Casi nadie la cumple, los elementos obligatorios que tienen no los implantan, los protocolos que tienen que poner y los medios de seguridad tampoco están, y ocurren luego cosas como lo del Hospital de Barcelona, como el Ayuntamiento de Sevilla, como la MT de Valencia, etcétera, etcétera. Es decir, hay una cosa, es administraciones públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, inteligencia, centros de seguridad nacional. Pongan atención a las administraciones, den ejemplo, porque las empresas a veces hacemos más de lo que podemos y el ejemplo que tenemos no es el mejor. Bueno, el ENS, el querido y odiado a veces ENS. ¿Qué puedo decir? Que cada vez más empresas, el ENS, el Real Decreto del ENS y la última modificación, sobre todo, es obligatorio para las empresas del sector público, a todas, como bien has dicho, a todas.
hospitales, etcétera. ¿Qué pasa? Que a pesar de que es obligatorio, el CCN no puede ir detrás de todas las empresas diciendo implantarlo. Sí que está haciendo una cosa muy bien el CCN, que es, está sacando guías, está sacando ayudas, está sacando todo lo que puede hacer para que las empresas que quieran adecuarse, se adecúen y se certifiquen. Y es cierto, nosotros en el año 2000, hace 7 años, no sé si 8, voy a decir 7, en Guardia Civil ya nos certificamos en nuestros sistemas, los que he comentado que utilizamos para el tema de investigación de delitos y obtener inteligencia policial operativa, ya nos certificamos al NS, clasificación alta, a la ISO 27001 y al ISO de evidencias electrónicas, que nunca me acuerdo el número. ¿Qué número es? Ese. Ya he dicho, no, yo no recuerdo cifras, si tengo duda las miro en el papel, ¿vale? Mi disco duro ya tiene... Cada vez estamos detectando que se están adecuando y acreditando más empresas. ¿Qué pasa? Que es cierto que el NS se hizo en un momento dado que se estaba viendo que había una carencia de una herramienta para poder seguir unos pasos para decir, estoy cumpliendo mi sistema de información, ¿qué nivel tiene? Alto, medio, bajo, cumplo esto y esto, esto, era como una guía. A partir de ahí, las empresas que quieren adherirse y que quieran certificarse lo pueden hacer. Reconozco que es difícil, pero es que, aunque es obligatorio, no se puede ir detrás de un hospital para que se acredite, ni cumpla toda. Y me he encontrado en otras charlas a responsables de empresas, a CISOs, a CEOs, diciendo que el hecho de adecuarse al NS y certificarse les requiere muchísima inversión, muchísima, y que no tiene retorno de inversión. Y yo siempre digo lo mismo, que es mejor invertir mucho dinero en mejorar tu red, tu sistema o el servicio que estás dando para que no tengas esa serie de amenazas expuestas o que después no lo hayas hecho y que dentro de unos años o dentro de unos meses tengas una ciberación que te ocasione muchísimos más gastos. Claro, todo el mundo dice lo mismo. No, prefiero lo primero. Pues entonces hay que hacer una inversión inicial muy importante. Pero yo reconozco, nosotros seguimos los pasos, la guía que da el CCN para certificarnos. Reconozco que es muy costoso en tiempo, muy costoso en recursos humanos, muy costoso no en dinero, pero sí en el tiempo de tu personal, que al fin y al cabo no está trabajando para tu organización. ¿Merece la pena? Por supuesto, pero no podemos ir, el CCN no puede ir detrás de nadie con la fusta, como digo yo, a hacerlo. Ahora, es cierto que lleva razón. Una empresa, por ejemplo, un hospital o una universidad que ha tenido un ciberataque, estaría más legitimada para decir, yo he puesto todo lo que está en mi mano, si se hubiera acreditado al NS, claro que sí. ¿Hubiera pasado ese evento? Pues a lo mejor sí también, pero pues no os puedo decir, yo he hecho todo lo que está en mi mano. Entonces yo creo que al fin y al cabo la clave es, para toda organización, ya digo, el NS es de obligado cumplimiento para la administración pública, pero hay empresas privadas que también lo toman y se acreditan y se certifican. Yo siempre digo lo mismo, ¿es necesario tomarse ese tiempo y poder hacerlo? Sí. Vamos, si lo ha hecho la Guardia Civil, que sabéis que somos pocos, somos muchas veces, lo voy a decir, pobres, porque somos pobres, no tenemos muchos recursos y lo hemos conseguido. Si la Guardia Civil lo ha conseguido, pues al final todo el mundo lo puede conseguir.